Hola, ¿cómo estamos? Muy buenos días, buenas tardes o buenas noches, dependiendo del horario que nos esté viendo. Sean bienvenidos a este canal de Ciencia Bíblica, Verdad de Vida. Para mí es un gusto estar aquí nuevamente con ustedes, trayendo un tema más de estudio, de corte académico, de contexto bíblico, histórico, crítico, que es lo que presentamos desde este canal. Y pues hoy les traigo un tema que se los había prometido en el, en el, en la transmisión anterior, o bueno, en el video anterior, les había prometido hacer un análisis histórico crítico del Evangelio de Lucas, que es el último de los evangelios que tenía que hacerle un análisis histórico crítico. Y pues bueno, es el tema que yo les traigo en este momento. De antemano, pues, si se está uniendo a este programa, a este video, si está viendo esta información en este momento, pues les invito a que se queden hasta el final de esta presentación. Y pues bueno, si el tema que vamos a presentar es de su interés, le invitamos que también nos dejen su me gusta y que si no se han suscrito, que se suscriban para que puedan seguir viendo todos los viernes que estamos subiendo este tipo de contenido, pues no se lo puedan perder. Entonces vamos a iniciar en este momento con la presentación de este tema del día de hoy. Como les había mencionado, vamos a hablar vamos a hablar sobre el Evangelio de Lucas y vamos a hacer un análisis histórico crítico de este documento, uno de los 4 evangelios, que es de suma importancia, ¿no? También poder conocer el trasfondo de este documento. Bien, como siempre, pues, ustedes ya conocen el método de presentación de estos estudios. Estaremos hablando sobre su datación, autoría, estaremos mencionando algunos comentarios de los padres de la iglesia, haciendo una presentación de evidencia patrística, ¿no? de este documento. Vamos también a ver un poco acerca de los manuscritos que contienen este tipo de documentos. Y entre esos, pues, lo que presentamos es acerca de los papiros. ¿Qué papiros contienen el Evangelio de Lucas? En este caso, ¿no? El Evangelio de Lucas. Vamos a estar también viendo cómo está compuesto nuestro Evangelio. Y al final vamos a ver algunas variantes textuales y algunas interpolaciones que también es parte de la presentación, ¿no? Entonces, vamos a iniciar con la datación y autoría de este documento llamado Evangelio de Lucas. ¿Y qué nos dice la historia, el contexto histórico de este documento acerca de su autoría y de su datación? Pues tenemos lo siguiente. Desde finales del siglo II, la tradición patrística, siguiendo a Ireneo de León, reconoció en Lucas el autor del tercer evangelio. Lucas, el compañero de Pablo, consignó en un libro el evangelio predicado por él. Este es un pequeño fragmento de lo que dice Ireneo de León en su obra Contra las herejías, ¿no? Ahí él hace mención de que el compañero de Pablo, el que se lo conoce como Lucas, el médico, es él el que escribe este documento llamado Evangelio de Lucas, que canónicamente se le ha dado ese nombre, ¿no? También algunos otros padres de la iglesia, digamos que desde muy tempranos hicieron mención sobre quién era el autor y algunos coinciden con la misma información que da Ireneo. Por ejemplo, Clemente de Alejandría, Orígenes o Tertuliano coinciden en que Lucas, el compañero de Pablo, es el autor de este evangelio.
Sin embargo, son numerosos los especialistas que desde finales del siglo XIX han cuestionado el vínculo entre Lucas y Pablo, argumentando que el nombre Lucas, sería en griego Loukas, estaba entonces muy extendido, por lo que nada prueba que aquel que Pablo presenta como uno de sus colaboradores fuera el autor del Evangelio y de hecho de los apóstoles. Esto según el análisis que hacen algunos académicos hasta la actualidad, desde el siglo XIX hasta la actualidad. Hoy en día, aunque con muchas excepciones, más estudiosos suelen admitir que hubiese una tradición primitiva básicamente histórica que afirmase que Lucas, un sirio de Antioquía, influenciado por Pablo, fuese el autor. También formaría parte de esa tradición que escribió su obra en Acaya y que murió en Beocia o en Tebas. Esta es una segunda opción, una segunda hipótesis de el posible autor de este documento, un Lucas de Antioquía, quien es conocido también pues como parte de los discípulos de Pablo, ¿no? Muy probablemente algunos historiadores o algunos académicos creen que este podría haber sido también el Lucas que escribió el documento. Esta tradición básica se habría desarrollado posteriormente basándose en lo que el propio autor afirma en su prólogo o Pablo en sus cartas, que no conoció personalmente a Jesús, pues según su propio testimonio fue escrito tras haber investigado diligentemente todo desde sus orígenes, consultando con testigos oculares y servidores de la palabra. El hecho de que su conocimiento sobre la geografía de Judea y sobre las costumbres judías sea muy genérico y a veces equivocado, refuerza la opinión de que no procedía de esa región. En esto se basan quienes creen que Lucas, quien escribe el documento, pues posiblemente haya sido de Siria o de Antioquía, ¿no? Aunque el consenso sobre el origen griego del Evangelio de Lucas es amplio, algunos académicos creen que la obra fue escrita originalmente en arameo antes del año 70, esto para quienes están de acuerdo en que es Lucas el compañero de Pablo, y fue dirigida a Teófilo Ben Anás, sumo sacerdote entre los años 37 al 42 después de la era común, quien era también pues cuñado de Caifás. Apuntan hacia la dirección de que el destinatario no podía ser un gentil, sino que debía ser un piadoso judío, evidencia que en la obra se presuponen conocimientos avanzados del judaísmo. Por ejemplo, los cambios del turno sacerdotales, se enfatizan algunas profecías del Antiguo Testamento y se presentan a Jesús y en cuanto le siguen como piadosos y devotos practicantes de la ley de Moisés o de la Torá. Entonces, estos quienes apoyan la idea de que el Teófilo, a quien va dirigida esta obra y Hechos de los Apóstoles, es Teófilo Ben Anás, un sumo sacerdote del primer siglo. Aunque el griego de Lucas sea más clásico que el de los otros evangelios, no sería un obstáculo para que esta teoría, pues también el griego, para esta teoría, perdón, pues también el griego del historiador Flavio Josefo era muy bueno, más que el de Lucas, y sin embargo Josefo mismo declaró en sus escritos que el idioma original de su obra fue el hebreo. La mayoría de los autores sitúan la composición de este evangelio en la década de los 80, debido a que suponen que Lucas 21, donde se escribe la destrucción del templo de Jerusalén, acontecida en el año 70, es una narración post-evento. Es decir, que Lucas estaría poniendo en boca de Jesús una profecía que ya se habría cumplido.
La presente de este evangelio en el papiro 75, un papiro hacia el año 200, 250, o hacia el año 175 también, y la mención del evangelio de Lucas que hace Ireneo y el fragmento muratoriano hacia el año 180 es lo que les da también pues a los académicos la opción, como una hipótesis, digamos, según desde el punto de vista de ellos, más cercana de que esta obra fue escrita en el siglo II, o al menos a finales del siglo I e inicios del siglo II. Desde la tradición se le ha dado una datación más temprana, atribuyendo que Hechos de los Apóstoles es del mismo autor, y este finaliza con Pablo sometido a arresto domiciliario en Roma, lo cual ocurrió en el año 62. Por ello es lógico pensar que Hechos fue escrito hacia ese año, y dado que se escribió como segunda parte del Evangelio de Lucas, este tendría que haber sido escrito algún tiempo antes, quizás a finales de los años 50 o inicio de los años 60. Entonces, así es como en este caso podemos dar, digamos, una observación, un análisis en cuanto a la datación y la autoría de este documento. Quienes proponen o quienes aceptan la propuesta tradicional se sitúan este evangelio como datación entre los años 50 hacia el año 60 aproximadamente, tomando en cuenta de que es una obra primaria, antes de Hechos de los Apóstoles, obviamente, y pues, según la obra Hechos de los Apóstoles, se escribe incluso en vida de Pablo. Entonces, se le da una datación temprana. Mientras que otra línea académica ya más moderna, digamos, del siglo XIX en adelante, apuestan a una datación más tardía, entre los años 80 hasta el siglo II. Y pues bueno, esa es en cuanto a su datación. La autoría, pues ya vemos, hay quienes creen que es Lucas, el compañero de Pablo, quien escribe esta obra. Y así hay algunas propuestas dentro de los círculos académicos. Y pues yo trato de, digamos, de enseñar estas hipótesis porque tampoco hay una evidencia clara de quién haya sido. Eso sí es bueno que lo sepan. Ninguno de los evangelios tiene nombre del autor que los haya escrito. Los nombres que tienen son los nombres que se les ha puesto a estos documentos desde la tradición patrística. Y es hasta el día de hoy así, en nuestras Biblias están con estos nombres, pero no necesariamente son los nombres de los apóstoles de Yeshua o de Jesús quien los haya escrito, porque no vemos en ninguna de las obras que tengan una firma con el nombre de ellos. Por eso lo demás son hipótesis que se presentan y pues cada hipótesis también planteada desde su punto de vista, pues también da buenas referencias. En tales casos, si desea, digamos, poder ampliar un poco más o conocer un poco más acerca acerca de la autoría y quién es Teófilo, yo en la parte de aquí arribita les voy a dejar una etiqueta para que usted pueda ver un video donde se habla quién es Teófilo, quién escribe Hechos de los Apóstoles, según el contexto histórico, según el contexto bíblico también. Entonces vamos a avanzar en este momento hacia lo que son las menciones patrísticas, las evidencias patrísticas en cuanto a este documento, ya el documento del Evangelio de Lucas. Tenemos en este momento a Ireneo de Lyon. En su obra Contra las herejías, en el libro 3, vemos que él hace una mención de Lucas 1:2 y dice lo siguiente: así los apóstoles con sencillez y sin distinción de persona transmitieron a todo lo que ellos mismos habían aprendido del Señor. Así también Lucas, sin distinción de persona, nos transmite lo que aprendió de ellos como él mismo testificó, tal como lo transmitieron a nosotros, quienes desde el principio fuimos testigos oculares y ministros de la palabra. Por otro lado, tenemos a Eusebio de Cesarea en su obra
Historia Eclesiástica, libro 3, quien también hace una mención de Lucas 1, del verso 2 al verso 3, y dice lo siguiente, ¿no? Pero Lucas, de ascendencia antioqueña y médico de profesión, quien mantuvo una estrecha relación con Pablo y conocía bien a los demás apóstoles, nos ha dejado en 2 libros inspirados pruebas de ese arte de sanación espiritual que aprendió de ellos. Uno de estos libros es el Evangelio, del cual testifica haber escrito lo siguiente a quienes desde el principio fueron testigos oculares y ministros de la palabra que le fue confiada, a quienes, como él mismo afirma, siguió fielmente desde el principio. El otro libro son los Hechos de los Apóstoles, que compuso no a partir de relatos ajenos, sino de lo que él mismo había visto. Entonces, ahí tenemos la evidencia patrística en cuanto a este documento llamado Evangelio de Lucas. Vamos a hablar sobre las primeras compilaciones que se hacen de este documento. Vamos a hablar sobre las primeras compilaciones, como por ejemplo Tetramorfo. Tetramorfo, una obra de Ireneo León hacia el año 160, es quien recopila por primera vez este documento y quien vemos que por primera vez también recopila los 4 evangelios. Luego de este, Diatesarón, una obra de Tasiano el Sirio, quien hace una armonización de estos 4 evangelios y presenta esta obra llamada Diatesarón. Este también recoge los 4 evangelios, ya aproximadamente en la misma línea de tiempo, en el año 160. Para el año 170 o 180 también tenemos la datación de un documento llamado el Fragmento Muratoriano, que contiene prácticamente todos los escritos del Nuevo Testamento, todos los documentos del Nuevo Testamento, y entre ellos también pues parte del documento de Lucas. Y Apostolicón, una recopilación de Marción del Ponto hacia el año 140. En esta compilación que hace Marción del Ponto hacia el año 140, él presenta un documento llamado Evangelión, que sería, digamos que el documento más primitivo de lo que hoy en día podríamos conocer el Evangelio de Lucas canónico, ¿ya? Digamos que cuando nosotros hacemos un análisis de este documento, que en algún momento pues vamos a estar también haciendo un análisis de este documento de Marción, ¿no? de Evangelión, vamos a encontrar que hay bastantes variantes en cuanto al documento que presenta Marción versus el documento llamado Evangelio de Lucas canónico. Entonces, esas serían las primeras compilaciones en el siglo II que se hace de este documento, y de ahí en adelante empiezan a aparecer papiros que se han ido descubriendo actualmente, como por ejemplo el que ustedes pueden ver en esta imagen, el papiro 69, datado hacia el año 250. Y de aquí en adelante pues vamos a ver algunas evidencias en cuanto a papiros. Tenemos este de aquí que ustedes pueden ver en su pantalla, el papiro 45, que es parte de la colección Chester. Su datación se sitúa aproximadamente entre los años 200 y 250, aunque algunos especialistas han propuesto fecha más temprana como el 150, y contiene fragmentos del Evangelio de Lucas. Su estado de conservación es fragmentario, con solo 30 hojas sobrevivientes de un códice que originalmente pudo haber tenido 220 páginas. Entonces ahí ustedes están viendo en su pantalla un fragmento, ¿no? de este papiro llamado papiro 45. Ahora aquí les presento una lista, mejor dicho, de algunos de los papiros que contienen actualmente información del Evangelio de Lucas. Ustedes pueden ver en su pantalla papiros que datan desde el siglo II al siglo III y de ahí en adelante, ¿no? Varios de los papiros y el contenido que tendrían, en este caso, cada uno de los papiros. Yo les presento ahí este cuadro, ustedes pueden hacer una captura y podrían hacer también sus propias investigaciones en cuanto a este material en papiro que contiene
fragmentos de lo que hoy en día conocemos como el Evangelio de Lucas. Y en la parte de aquí ustedes pueden ver pues una foto de lo que se conoce como el papiro 75, que también contiene información del Evangelio de Lucas, el papiro 75. El papiro 75, como ustedes pueden notar, es del siglo II. Aproximadamente hay quienes le dan una datación a finales del siglo II y hay otros pues quienes lo sitúan hacia el siglo III también. Bien. Vamos a avanzar en este momento y vamos a conocer un poco sobre la estructura, cómo está estructurado este documento, este evangelio. El Evangelio de Lucas sigue una organización bien definida con un enfoque narrativo que resalta la obra de Jesús desde su nacimiento hasta su ascensión. Se puede dividir en las siguientes secciones. El prólogo, que va del capítulo 1, de verso 1 al verso 4, donde pues se presenta la introducción dirigida a Teófilo. El nacimiento de infancia de Jesús, capítulo 1 y el capítulo 2. Ahí podemos ver pues el anuncio del nacimiento de Juan el Bautista, de Jesús, la visita de María e Isabel, el nacimiento de Jesús y su presentación en el templo, Jesús en el templo a los 12 años. En el tercer, digamos, módulo o en la tercera sección, digamos, de este documento, pues vemos lo que es la preparación del ministerio de Jesús, que estaría pues en el capítulo 3. En el capítulo 3 podemos ver, por ejemplo, la predicación de Juan el Bautista, el bautismo de Jesús. Aquí también vamos a encontrar la genealogía y la tentación que sufrió en el desierto. En el cuarto podemos ver el ministerio en Galilea. Aquí pues ya está, digamos, ya empieza la vida, el ministerio de Jesús. Y podemos ver las primeras enseñanzas y milagros, llamamiento de los discípulos, parábolas y discursos. Transfiguración de Jesús también. En la quinta sección podemos ver viajes a Jerusalén, que esto va desde el capítulo 9 hasta el capítulo 19. Y aquí vamos a encontrar todo lo que son enseñanzas sobre el reino, parábolas como la del buen samaritano, el hijo pródigo, encuentro con los fariseos, con los líderes de Judea y la entrada triunfal a Jerusalén. En la sección 6 podemos ver la pasión y muerte. Es donde esto lo encontramos desde el capítulo 19 hasta el capítulo 23, y ahí vamos a encontrar lo que es la última cena, lo que se conoce como la última cena, el arresto y juicio de Jesús y la crucifixión o la ejecución y la sepultura. Y en la sexta parte, pues vamos a ver lo que es la resurrección y la ascensión, que esto estaría pues en el capítulo 24. Entonces, de esta forma es como está estructurado este documento llamado el Evangelio de Lucas. Aquí ya estamos llegando a la parte final, donde ya se hace la presentación de algunas variantes textuales y de interpolaciones, que es parte del método que utilizo en las presentaciones de los documentos del Nuevo Testamento, ¿no? Que me parece muy importante porque nos permite conocer un poco más sobre esto que muy poco se da a conocer en las congregaciones o a veces también en algunos estudios teológicos. No se da a conocer este tipo de información, pero es importante que conozcamos, ¿no? Que nuestro documento, nuestra Biblia, va a tener este tipo digamos que de variantes entre una Biblia y otra. Siempre vamos a encontrar variantes, ¿no? Mi Biblia dice de esta manera y la Biblia acá dice de esta manera. Pues eso mismo pasa en los manuscritos. Algunas variantes textuales que podemos ver en las Biblias se encuentran dentro de los manuscritos y es lo que yo voy a presentar en este momento. No voy a presentar todas las variantes textuales que existen en este documento o las interpolaciones, pero vamos a presentar unas cuantas, ¿ya? Entonces, en este momento, pues, vamos a presentar
por ejemplo, esta variante textual que se encuentra en Lucas 24:4, que dice lo siguiente según la versión de Reina Valera. Aconteció que estando ellas perplejas por esto, he aquí se pararon junto a ellas dos varones con vestiduras resplandecientes. Esto dice en Lucas 24:4, y aquí hay una variante bastante debatida, digamos así, entre los círculos académicos, porque según la información que presenta Lucas es muy diferente a la que presenta Marcos, Mateo y Juan. Mientras que Lucas dice que estas mujeres vieron a dos varones, por ejemplo, Mateo habla de un mensajero, Marcos habla de un hombre, de un joven, y y Juan, por su parte, habla de dos ángeles. Entonces, la información es variada en cuanto a la narrativa que presenta cada documento. Sin embargo, esto no cambia para nada la narrativa, no cambia para nada. Pero sí le quería presentar a ustedes pues este tipo de variantes que existen entre el documento de Lucas, el Evangelio de Lucas, y los diferentes evangelios según lo que estamos leyendo, ¿no? Sobre el momento en cuanto las mujeres fueron a visitar el cuerpo de Jesús y ya no lo encontraron. Y a quienes encontraron, según Lucas, fueron a dos varones con vestiduras resplandecientes. Entonces vamos a ver algunas imágenes, por ejemplo, esta imagen de aquí que corresponde a Lucas 24, dice lo siguiente según esta imagen del papiro 75. Dice, aconteció que estando ellas perplejas por esto, he aquí que se pararon junto a ellas dos varones con vestiduras resplandecientes. Según lo que dice aquí en el papiro 75, uno de los papiros más antiguos que contiene el Evangelio de Lucas, dice exactamente como encontramos en la traducción de Reina Valera, ¿no? Pero ¿qué dice en este caso Mateo 28? ¿Qué dice Mateo 28 según el Códice Alejandrino? Dice lo siguiente, habiendo respondido, pero el mensajero dijo a las mujeres, no estén temiendo. Aquí vemos que ya no menciona a dos hombres, a dos varones, sino a un mensajero, lo que se podría entender como un ángel, un malach. Por otro lado, en Marcos 16:5, vamos a ver aquí en el Códice Sinaítico que dice lo siguiente. Dice, y habiendo entrado hacia adentro de la tumba conmemorativa, vieron al hombre joven sentado a la derecha. Vemos que en este caso, según el testimonio de Marcos, a quien vieron fue a un joven, ¿no? A un joven, y bueno, ahí estamos viendo las diferentes variantes textuales que existen en cuanto al pasaje que estamos analizando en este momento, que es de Lucas 24:4. Hemos visto tanto de Mateo, Marcos y Lucas según el papiro 75, y la versión, por otro lado, de Juan, del Evangelio de Juan, son dos ángeles. Entonces, esa es la variante textual que existe en referencia a este pasaje, ¿no? Vamos a otra variante textual que la encontramos en Lucas 17:36. Dice, dos estarán en el campo, el uno será tomado y el otro dejado. Esto es según la Reina Valera de 1960. Vamos a presentar algunas variantes que existen acerca de este pasaje. Ahí tenemos 4 variantes textuales. Por ejemplo, la primera variante dice, dos estarán en el campo, uno será tomado y el otro dejado. Y ustedes pueden ver en la parte de al lado los diferentes manuscritos que respaldan esta variante, ¿no? Entre ellos, pues, el Códice Beza, un códice uncial de los más antiguos que existen, y algunos minúsculos. En la variante 2 dice lo siguiente, dos estarán en el campo,
uno será tomado y el otro será dejado. Sí, es diferente a la primera variante, dice dos en el campo, uno será tomado y el otro dejado. En cambio acá dicen, dos estarán en el campo. Eso es lo que añade la segunda variante, ¿no? Dos estarán en el campo. Uno será tomado y el otro será dejado. La tercera variante dice, dos estarán en el campo, entonces uno será tomado, pero el otro será dejado. Y esto está en un leccionario, ¿no? Un leccionario llamado el F13. Sin embargo, la mayoría de los documentos de los manuscritos unciales, de los manuscritos unciales más antiguos, como por ejemplo el Códice Sinaítico, el Vaticano, el Alejandrino, y bueno, un sinnúmero un sinnúmero de documentos, en este caso códices, tanto unciales como minúsculos, leccionarios, vemos que omiten este texto. Es por eso que cuando nosotros vamos al interlineal, por ejemplo, para quienes les gusta trabajar de esta manera, ¿no? Hacer esta investigación y acuden al interlineal de Tischendorf, vemos que en el interlineal de Tischendorf no tiene el texto, no tiene el texto en griego, solo está el texto de la Reina Valera, pero el texto en griego está en vacío. Quiere decir que Tischendorf toma en este caso pues de estos manuscritos que omiten el texto de Lucas 17:36. Ahora aquí les traje unos comentarios, por ejemplo, comentario del púlpito dice lo siguiente: el versículo 36 falta en casi todas las autoridades más antiguas. Posteriormente fue insertado en este lugar por copistas de Mateo 24:40. Un pasaje en el que el maestro repitió muchas de las veces. En Biblia de Cambridge dice lo siguiente: dos hombres estarán en el campo. La autenticidad de este versículo es más que dudosa en este lugar, ya que se omiten casi todos los manuscritos importantes. Probablemente se trata de una interpolación de Mateo 24:40, es decir, que en algún momento pues, algún copista, ¿no? Algún copista, conociendo este pasaje que se encontraba en el documento de Mateo, decide ponerlo en Lucas, y de ahí en adelante pues algunos manuscritos más toman de estos documentos y también llevan esa misma línea, y pues ahora con el tiempo nosotros nos damos cuenta que entre manuscritos y otros hay esta diferencia, lo que conocemos como variantes textuales. Ahora vemos que Biblia de Cambridge lo llama que es una interpolación. ¿Por qué? Porque el copista tuvo que haber tomado de Mateo 24:40, donde se encuentra este pasaje, y lo ha insertado en Lucas 17:36. Ahora vamos a analizar otras interpolaciones que existen en este documento de Lucas. Y en este caso vamos a hablar o vamos a mencionar a Lucas 9, desde el verso 55 al verso 56. Entonces, volviéndose él, los reprendió diciendo: vosotros no sabéis que el Espíritu sois, porque el Hijo del Hombre no ha venido para perder las almas de los hombres, sino para salvarlas. Y se fueron a otra aldea. Si ustedes se dan cuenta, aquí yo les traje dos cuadros también, pues de un capture que le hago al interlineal de Tischendorf, ¿no? Ahí están los dos versos, ¿no? Entonces, volviéndose él, los reprendió diciendo: ustedes no saben de qué espíritu son. Porque el Hijo del Hombre, dice en el verso 56, porque el Hijo del Hombre no ha venido para perder las almas de los hombres, sino para salvarlas. Y se fueron a otra aldea. Ahora, si ustedes se dan cuenta en el griego, falta los versos que yo les he puesto ahí en el cuadrito, ¿no? Tanto en el verso 55, la parte final del verso 55 no consta en esta versión de interlineal de Tischendorf. Y en el 56, todo el inicio del 56 tampoco se encuentra en la versión de Tischendorf, sino que
solamente consta lo que es el final del verso 56. El inicio del verso 55 y el final del verso 56, que podríamos leer lo siguiente. Entonces, volviéndose él, los reprendió y se fueron a otra aldea, que digamos que suena más acorde, ¿no? Más acorde con la narrativa y se lee de una forma más armoniosa. Ahora vamos a ver estos comentarios críticos acerca de esta interpolación. Dice lo siguiente en la Biblia de Cambridge para escuelas y universidades, dice lo siguiente: vosotros no sabéis de qué clase de espíritus son. Todo este pasaje, hasta salvarlos, se omite en los diferentes manuscritos unciales mayúsculos que ustedes pueden ver, ¿no? Entre ellos, pues, el Códice Alejandrino, el Vaticano, el Premio Rescrito. Y la Biblia de Cambridge para escuelas y universidades también nos dice acerca del verso 56, porque el Hijo del Hombre no ha venido, etc. Esta cláusula es omitida en la mayoría de los unciales y algunos editores, por lo tanto la consideran como una repetición de Lucas 19:10. Entonces ahí vemos los diferentes comentarios críticos acerca de esta interpolación y que, como les digo, si leemos tal cual como dice en la versión de Tischendorf, en Terminal de Tischendorf, es, digamos, más armonioso, ¿no? Entonces, volviéndose él, los reprendió y se fueron a otra aldea. Lo que se omite realmente, pues, no le aporta, digamos, nada al texto. Más bien, como que se extiende mucho y, digamos, que hay un argumento que no causa no causa un mayor aporte en cuanto a lo que en este caso se está dando en este evento, ¿no? Ahora vamos a ver las diferentes variantes de este verso, ¿no? Del verso 55 y 56 de Lucas 9. Vamos a ver las diferentes variantes que existen de Lucas 9, 55 al 56. Por ejemplo, tenemos la primera variante, que está respaldada incluso por los papiros 45 y 75, también el Códice Sinaítico, el Vaticano, el Premio Scriptus. Dice lo siguiente: pero él se volvió y los reprendió. Hasta ahí termina el texto de esta variante, no. Solo dice lo siguiente: pero él se volvió y los reprendió. Hasta ahí termina el texto. Variante 2. Dice lo siguiente: pero él se volvió y los reprendió y les dijo: no saben de qué espíritu son. Esto está respaldado por el Códice Beza. Códice Beza, un leccionario. Y bien. La siguiente variante dice lo siguiente: pero él se volvió y los reprendió y les dijo: no saben de qué espíritu son, porque el Hijo del Hombre no ha venido para perder las almas de los hombres, sino para salvarlas. Esto se encuentra en el Códice Cyprius, en el Códice Petropolitanus y en los manuscritos minúsculos como el 1079, el 1242 y el 1546. Entonces podríamos nosotros concluir que con esta información de la variante 3, que Lucas 9, 55 y 56, según la versión de Reina Valera, ha tomado de estos documentos para su versión, ¿no? Para su versión de Lucas 9, 55, 56. Ha tomado estos manuscritos que contienen exactamente la variante que nosotros leemos en la Reina Valera. Y vemos una cuarta variante que, por otro lado, omite algunas palabras, como por ejemplo, ¿por qué? O ustedes, ¿por qué? Que, digamos, no daña para nada la narrativa, ¿no? Entonces ahí estamos viendo las diferentes variantes de esta interpolación de Lucas 9, del verso 55 al verso 56. Ahora vamos a la última interpolación. Con esto terminamos el tema. Y esta última interpolación es lo que encontramos en Lucas 22, del verso 43 al verso 44. Dice lo siguiente en la versión de Reina Valera: y se le apareció un ángel del cielo para fortalecerle. Y estando en agonía, oraba más intensamente, y era su sudor como grandes gotas de sangre que caían
hasta la tierra. Una lista con varios manuscritos unciales y minúsculos omiten estos versos, como por ejemplo el P69 y el P75, los dos papiros más antiguos que contienen la información de Lucas, el Códice Sinaítico, el Vaticano, el Alejandrino, el Petropolitano, algunos manuscritos minúsculos como el 158 y 512, y bueno, aquí también algunos leccionarios. Entonces vemos que hay bastantes documentos que respalden, entre ellos dos de los papiros más antiguos, de que este pasaje no es un pasaje, digamos, no es un pasaje propio de este evangelio, sino que fue un pasaje que se ha añadido tardíamente a lo que se lo conoce como una interpolación. Por ejemplo, ustedes pueden ver en este momento lo que dice el Códice Vaticano. Vemos que del verso 42 se salta al verso 45, omitiendo por completo el verso 43 y 44. En el Códice Sinaítico pasa lo mismo. Del verso 42 salta al verso 45. Yo le he puesto aquí 44, pero es el verso 45. Entonces, vamos a ver ahora la siguiente. Dice lo siguiente: el papiro 69, este fragmento omite todo el contenido de Lucas 22, del verso 42 al 44. Claire Clivas sugirió que el P69 debe considerarse como testigo a una edición marcionita del Evangelio de Lucas. Quiere decir que la versión de Marción tampoco contiene este pasaje donde pues se encuentra Jesús en una agonía y dice que incluso cae sudor como grandes gotas de sangre de él. Entonces vamos a ver el papiro 69, la información que contiene el papiro 69 y el papiro 75. Ahí ustedes pueden ver que también, por ejemplo, en el papiro 75 salta del verso 42 al verso 45. Y en cambio, en el papiro 69, que si ustedes pueden ver esta manera, pues como se encuentra, es una reconstrucción que se hace del papiro 69. Podemos ver que en el papiro 69 salta del verso 41 al verso 45, también omitiendo por completo el verso 42, 43 y 44. Bien, aquí estamos llegando al final de esta interpolación de Lucas 22. Vamos a leer como último estos dos comentarios críticos, ¿no? Se le apareció un ángel, como después de su tentación, según lo que dice en Mateo 4:11. Este versículo y el siguiente no son de absoluta autenticidad, ya que lo omite el Códice Alejandrino, el Vaticano, y por el primer corrector, que sería el Códice Sinaítico. También lo omite Jerónimo e Hilario. Ellos afirman que se omitieron en muchísimos manuscritos griegos y latinos. Sobre el verso 44 dice: su sudor era como grandes gotas de sangre que caían en la tierra. Algunas de las autoridades más antiguas, aunque no todas, omiten estos dos versículos, el 43 y el 44. Su omisión en muchos de estos manuscritos antiguos probablemente se debió a una reverencia errónea. Entonces, ahí estamos viendo, pues, ¿no? Esta interpolación de la agonía de Jesús y su sudor como grandes gotas de sangre. Y hemos llegado al final de esta presentación. Espero pues que si han llegado hasta el final de este video, pues que la información que hemos presentado sea de mucho valor para cada uno de ustedes, que cada viernes se conectan a ver estos programas, cada viernes se conectan para aprender un poco más sobre la investigación que se presenta en su canal de Ciencias Bíblicas, Verdad de Vida. Entonces, yo me despido, espero poder estar con ustedes la próxima semana y pues estaremos nuevamente compartiendo con ustedes un tema más acerca del análisis histórico crítico de la Biblia. Para mí fue un gusto estar con ustedes, nos vemos en la próxima.